Bueno, disculpen la tardanza, en realidad estaba yo metido en otra clase. Sin querer, estaba yo iniciando sesión con los de segundo semestre y hasta que me corrigieron, es que me di cuenta que estaba yo en el salón equivocado, una disculpa, según yo dando tiempo para que la gente se incorporara a la clase, entonces, qué pena. Qué pena, qué pena. Vamos a empezar un poquito tarde por esta situación. Eh, y bueno, pues yo estaría pensando este, en que el día de hoy Yo porque me tengo va que ir por la a bolsa de... exponer el equipo número 3. El número 3 es Samuel Isaac, Marta Alicia, Patricia y Elliot Arturo. Presente. Entonces, eh, pues nada más estaríamos esperando a que el equipo me confirmara que ya están listos, y me dijeran quiénes son los que van a exponer el día de hoy para poder pues avanzarle, ¿no? Entonces, a Maestro, ver, Samuel, sí, Samuel. yo voy a ser uno de los que va a exponer. Voy a exponer yo y va a exponer mi compañera Alicia. Ok, perfecto. Ustedes son los que van a exponer. Bien, recuerden que en la sesión de preguntas, los otros compañeros también tienen que estar respondiendo preguntas, ¿eh? O De, sea, no, ay, no sé. de hecho, profe, me encantaría poderles comentar a mis compañeros cómo va a estar todo este asunto. A ver, platícanos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos, esperando que todos se encuentren bien en donde quiera que estén. Déjenles comparto lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema de entrevista en profundidad en investigación social. Como ya lo dijo el profe, nosotros vamos a andar exponiendo, pero a la vez ustedes van a tener que responder, por ejemplo, si yo les digo que tienen alguna duda, si tienen alguna observación, ustedes me pueden decir. Si por alguna razón ustedes se quedan callados o bloqueados, no se preocupen, no pasa nada. Yo tengo una lista aquí escaneada de todos los integrantes del salón, entonces pues uno tendrá que caer al azar, ¿no? Digo, alguien, y lo más importante es que como no se queden callados, cualquier cosa, cualquier punto de vista es bueno, ¿cierto, profe? Así es, completamente de acuerdo contigo, Sam. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? No, Sammy. Ok, Mari me dijo que no tenía dudas, Vane ya en el chat me dijo que no. No, ok. Otra cosa que se me olvidaba. Pueden usar tanto el micrófono como el chat para responderla si tienen alguna pregunta o si por alguna razón quedan seleccionados, ¿ok? Bueno, creo que ahora sí ya sería todo. Bueno, parece que Jacqueline ya está grabando la sesión, entonces Ok, yo ya no grabo sesión. ¿Vale? ok. Entonces, nada más déjeme ver. Lo que pasa es que Ali se va a compartir la pantalla. Ok. Ali, ¿me escuchas? Sí, Sammy. ¿Alguien me puede decir si ya se compartió la pantalla, por favor? Creo que ya, ¿eh? Ok. Estoy muy nervioso, pero ahí se va. Aquí se puede. Listo, Sammy, comenzamos. Déjame ver. Ah, ¿Ya la pusiste? Sí, ya la vi. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien. El tema que hoy vamos a abordar en la sesión del día de hoy es el tema de la entrevista a profundidad o de profundidad en investigación social. ¿Ok? Eh, Mi equipo está conformado pues por un servidor, por Elliot Arturo Bautista Vargas, Marta Alicia Rodríguez Moisén y Patricia Santana Contreras. ¿Ok? La que siga, Ali, por favor. Ok.
Bueno, antes de comenzar, quisiera abordarles una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, en esta presentación, lo que se va a, digamos por así, el objetivo de esta exposición es conocer la técnica de la entrevista desde la perspectiva de investigación social, ¿ok? Aquí quiero dejar algo muy en claro, no es de la perspectiva de trabajo social, esas son cosas muy diferentes. Aquí vamos a hablar de la investigación social, ¿ok? Además, se hablará de cómo aplicar la entrevista en la investigación social de una forma correcta, adecuada, formal y excelente. Ok, siguiente, Ali, por favor. Bueno, antes de meternos de lleno a fondo con lo que es la entrevista a profundidad, vamos a abordar acerca de lo que es el concepto de entrevista. Bueno, ¿qué es entrevista? Bueno, yo estuve investigando muchos conceptos y investigué y encontré tres en específico que la verdad a mí me gustaron. Y dice así, bueno, entrevista se entiende como una conversación verbal entre dos o más personas, ¿ok? En las entrevistas siempre hay dos núcleos, que es el entrevistador y el entrevistado, o bien puede ser el entrevistador, entrevistadora o los entrevistados, ¿ok? También nos dice que es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos o nos ayuda a la recolecta de información. Así es, ya claramente como lo hemos visto en algunas materias anteriores referente que hablan de la entrevista, por lo general en la entrevista siempre se busca una recolección de datos en específico o una recolección de alguna experiencia, de alguna historia o de algún suceso en específico, ¿ok? Y entrevista significa entrever. Eso quiere decir ver uno al otro, ¿ok? La que siga, Ali. Ok. Bueno, algunos elementos fundamentales de la entrevista son seis, yo los cuales se los voy a compartir, es el destinador, el destinatario, el referente, el código, el medio de transmisión y el mensaje. Bueno, cuando hablamos de destinador, es aquella persona la cual va a dar el mensaje, el destinatario es el que le recibe. Maestro, una duda, Sí, cuando se refiere a sí. referente, específicamente ¿a qué se está refiriendo? A ver, mira, el destinador, como tú lo acabas de plantear, está directamente vinculado por el que está interesado por la entrevista. El destinatario es en este caso nuestro entrevistado. Pero el referente tiene que ver mucho con el contexto desde el cual se construye la entrevista. Es decir, tú no vas a entrevistar a cualquier persona, ¿estás de acuerdo? Cuando uno realiza una entrevista de investigación, normalmente, y sobre todo una entrevista a profundidad en una investigación, siempre buscas que el sujeto al que le vas a dirigir la entrevista sea lo que le llamamos un sujeto significativo. ¿Qué es esto? Es un sujeto que tiene en sí mismo tanta información por haber estado en el lugar de los hechos, por conocer directamente los hechos, porque tiene documentos acerca de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando estamos hablando acerca del referente, estamos hablando, uno, del contexto de la investigación y dos, del contexto del destinatario. ¿Sí, sí, sí, sí me entiendes? Sí, sí le entiendo. Amor, Ok. cada vez tuyo. Ay, no, ya. Profe. Cada vez que pienso, ya me da asco. Ay. Ay, Santo Dios, ¿qué fue eso? Bueno, adelante. Ok. Después de ahí nos vamos a lo que es el código. El código es la forma en la cual por así decirlo, la forma en la cual se transmite el mensaje. El medio de transmisión Ujú, es aquel de cómo se transmitió el mensaje. Y el ujú. mensaje, pues, es obviamente lo que se está diciendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario?
yo tengo... ¿Quién se está comunicando? ¿Quién? Yo tengo una duda, pero escucho mucho ruido. ¿Por qué no lo escribes entonces en el chat, por favor? Bueno, en lo que se están intentando comunicar de la forma más adecuada, Vane me está preguntando que no entendí lo del código. Bueno, sí, como yo se los acabo de repetir, el código hace referencia a la forma en la cual es transmitido el mensaje, ¿ok? Cuando hablo de en qué forma se puede transmitir el mensaje, hablo de las palabras que fueron utilizadas, hablo también de expresión corporal, entre otras muchas cosas, ¿ok? No sé si te dejé en claro, Vane, lo que te quise decir. Bueno, Karen también me está preguntando el código. Bueno, ya lo acabo de decir. Ok, otra vez el código. Ok. Julieta me está diciendo que si el destinatario es el contexto en el que se... No. Que el destinatario es el contexto en el que se da y cómo se lleva a cabo la entrevista. Bueno, o sea, sí, es muy cierto lo que dice. Es parte de un contexto. Más sin embargo, recordemos que mucho el destinatario, él es el que está recibiendo el mensaje, está recibiendo está recibiendo las preguntas que yo le hago, y él obviamente él me va a tener que responder, y aquí se vuelve mucho, se cambian los roles, ahora él es el destinador y yo soy el destinatario, porque él me está informando de algo y yo lo estoy recibiendo. Ok, espero que, Julieta, muchas gracias por tu comentario. Liz me dice, ok, el código ya lo repetí. Sí, te iba a decir algo, pero por ya. Sí, ok, Cintia me dice cuál es su duda entre el destinatario y el destinador. Ok, destinador es aquel que da la información y destinatario es el que la recibe. En la entrevista a profundidad y en cualquier tipo de entrevista nos vamos a encontrar con esos dos principales elementos, en el cual yo estoy preguntando algo, el entrevistado escucha, y cuando él escucha y yo termino, se cambian los roles, en el cual el entrevistado el destinatario se convierte en destinador, porque me está dando información, algo que yo necesito, y yo me estoy convirtiendo en destinatario porque yo estoy recibiendo esa información. Espero que te haya respondido a la pregunta, Liz. Perdón, Sammy, entonces, omisor receptor. ¿Perdón? Entonces, es como, bueno, lo de destinatario y destinador es como lo de omisor y receptor. Exactamente. Sí, espero que haya respondido a tu pregunta. Ok, ahora me voy a pasar... el referente. Maestro. Sí. ¿Cree que pueda volver a brindarnos toda su sabiduría y volver a explicar lo que era el referente? A ver, sí. En efecto, a ver, volvamos un poquito a la cuestión de lo que ahorita te hacían el comentario con respecto al emisor y al referente, ¿sí? Perdón, al emisor y al destinatario. Emisor-receptor, perdón, esa es la clave. Normalmente cuando nosotros pensamos en un sistema de comunicación, siempre pensamos en tres cosas. Uno, en el emisor, en el que habla, el que transmite el mensaje. Dos, en el receptor, que es el que recibe el mensaje. Y tres, el mensaje. ¿Sí? O sea, de hecho, básicamente con esos tres elementos nosotros podemos explicar el famoso circuito del habla. Sin embargo, los lingüistas, y bueno, ya en términos del proceso de investigación, imagínense que hay una cápsula que envuelve al destinado, al emisor
y al receptor y al mensaje. Y esa cápsula es el referente, es decir, es el punto contextual en donde es posible, uno, que se dé el proceso de comunicación, y dos, se refiere básicamente al contexto de conocimientos de nuestro entrevistado, en este caso sería el receptor. ¿Puedo compartir mi pantalla un momentito? A Ah, ver. sí, sí, claro. Sí, nada más para que quede un poquito claro esta situación. A ver, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, ¿Sí están viendo mi pantalla? Bueno, el circuito de la comunicación tradicional nos dice que tenemos un emisor, tenemos un receptor, aquí está, vamos a ponerle simplemente R, y entre el emisor y el receptor hay una cosa que le llamamos mensaje, ¿sale? Para mucha gente, esto es el circuito de la comunicación, porque en un primer momento, el emisor emite este mensaje, ¿sí? Emite este mensaje que tiene esta trayectoria, ¿sí? Y en un segundo momento, este receptor emite otro mensaje y se cierra el circuito de la comunicación. Para muchos este es uno de los esquemas más sencillos de lo que es el proceso de comunicación. Recuerden que la entrevista es parte del proceso de comunicación. El entrevistador emite una pregunta, este señor la responde, en un tercer momento vuelve a generar otra pregunta y así se van. Y entonces, en realidad, lo que está jugándose en este acto es simplemente un proceso simple de transmisión y recepción de mensaje. Pero lo que nos dicen actualmente los lingüistas es que este esquema está muy limitado. ¿En qué sentido limitado? Bueno, porque no se está considerando ni el tiempo, ni el espacio, ni la cultura, ni la intención de cada uno de los dos elementos, ¿sale? Y entonces, si quisiéramos dibujarlo así, cuando uno está dentro de un proceso de una entrevista, ¿sí? El referente es precisamente todo esto que me permite explicar tanto al emisor como al receptor en su contexto cultural, en su contexto de vivencias. Y entonces esto se convierte en un referente. ¿Por qué estás entrevistando a este personaje, a R? Bueno, lo estás entrevistando porque este sujeto tiene algo que decir, porque, como lo dije hace rato, estuvo en el proceso, conoce a los que estuvieron en el proceso, tiene documentos sobre el proceso, tiene un punto de vista muy importante sobre el proceso, es un líder dentro del proceso que estamos queriendo indagar. Recuerden que cuando nosotros nos acercamos en un proceso de investigación a una persona para entrevistarla, es porque finalmente no nos interesa tanto el sujeto, sino la visión que tiene el sujeto del referente, es decir, de la construcción de temática de lo que a nosotros nos interesa como investigadores. Vamos a pensar en una situación hipotética. Supongamos que en este momento necesitáramos entrevistar no sé, a Gatell, por ejemplo, a López Gatell, ¿sí? Por supuesto que no te interesa realmente López Gatell. Digo, algunas mujeres ya treintonas y cuarentonas, pues ven a Gatell como un tipo muy atractivo físicamente y pues a lo mejor a ellos sí les interesa Gatell, pero como persona, como hombre, ¿no? Pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa de Gatell es precisamente cómo es que él se inserta estratégicamente en el referente problemático
qué es lo que a nosotros nos interesa indagar, ¿sí? Y entonces, ¿podríamos entrevistar a Peña Nieto sobre esta situación? Les pregunto. Peña Nieto es importante para el referente, al referente, digamos, le vamos a llamar el referente COVID, ¿no? COVID-19. Peña Nieto es importante para este problema que estamos indagando, es decir, para el contexto problemático en el cual estamos nosotros investigando. ¿Pregunto? No. No, Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, Peña Nieto ni siquiera realmente nos generaría un interés por entrevistarlo, porque no es, no es parte, pues, significativa del referente problemático que nosotros estamos indagando. Esto es bien importante, porque cuando uno entra dentro de los procesos de investigación, uno tiene que saber que el sujeto al que voy a entrevistar tiene que ser, o tiene que manejar, o tiene que haber sido testigo, o tiene que ser importante dentro del referente problemático que estoy investigando, ¿sí? Entonces, a esto se refiere el referente, no solamente al proceso de emisor-receptor, o como Sami lo está planteando como ay, se me fue la palabra. A ver, aquí lo tenemos. Bueno, ¿cómo lo pusiste, Sami? el No, destinador y destinatario, ¿no? Destinador y destinatario, exactamente. Es exactamente lo mismo. Imagínense que en vez de poner, que pongamos aquí al emisor, ponemos destinador, y de este lado ponemos al destinatario, y le ponemos así para sugerirlo. Entre ambos se genera un proceso de comunicación, ¿sí? En el cual lo que está en juego es el mensaje, pero en realidad lo que está en juego es el referente problemático. Este sujeto es importante dentro de este referente problemático, si no, pues ¿para qué lo entrevistamos, no? Y cuando ya ustedes se refieren al problema del signo, el problema del signo es un poquito más complejo, pero vamos a ponerlo por acá. Digo, ya que estamos tratando de explicar este asunto, ¿sí? Todo proceso de comunicación, ¿sí? Todo proceso de comunicación normalmente tiene un vehículo para darse, es decir, puede ser un proceso de comunicación oral, ¿sí? O puede ser un proceso de comunicación escrita, ¿sí? O puede ser un proceso de comunicación corporal. Recuerden que también con nuestro cuerpo nos comunicamos, ¿no? O puede ser, bueno, textual ya está, sería la escrita, simbólica, es decir, en el proceso de comunicación utilizamos símbolos para poder transmitir el mensaje. Bueno, el signo es el vehículo que vamos a elegir para la transmisión del mensaje. Entonces, cuando ustedes están tratando de explicar el problema del signo, en realidad lo único que tienen que decir es la elección, la vía estratégica que vamos a ocupar para recuperar el mensaje, que puede ser oral, que puede ser escrito, que puede ser corporal, que puede ser simbólico, incluso que puede ser sígnico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vas conduciendo y empiezas a ver vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, no estacionarse, bla, 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 esos son signos y también emiten un mensaje, ¿sí? Es decir, el mensaje siempre tiene una forma de expresarse, y la expresión normal de este mensaje está basado en estos posibles signos: el oral, el oral como palabra,
¿sí? El escrito como texto, el corporal como signo, lo simbólico como significado y lo sígnico como señalización. Vamos a poner esas palabritas raras. Señalización. Lo oral como el lenguaje, lo escrito como el texto, lo corporal como lo gestual, ¿sí? Y lo simbólico como lo significativo. Bueno, pues cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros emitimos un mensaje, ocupamos alguna de estas estrategias y a esto se le conoce como el signo. ¿Hay alguna duda sobre esto? Hola, ¿están No, conmigo? creo que no, sí quedó claro. Sí, bueno. Ok, adelante, Sammy, por favor. Gracias, maestro. Bueno, antes ya ahora sí de pasar a las siguientes diapositivas, dice Karen y a esta Londra que no me escuchan. Bueno, ya le acerqué un poco más micrófono, así que espero ya me escuchen. Ay, maestro, va a sonar grosero. ¿Cree que puede dejar de compartir su pantalla? Dejar de, sí, no, perdón, yo soy el grosero, me quedé, ah, compartir pantalla, comenzar a compartir, no, a ver, déjeme ver qué pasó, compartir pantalla, compartir Ah, la- Ali, Ya la ya, puse. ya, ahí listo. está, ya, Ahora sí, pasemos a la que sigue, por favor. Ok. En investigación, yo estoy investigando y hay dos tipos de entrevista. Una es la entrevista de profundidad y otra es la entrevista enfocada. No le vamos a prestar mucha atención a la entrevista enfocada. Aquí a nosotros lo que nos interesa es la entrevista a profundidad. ¿Ok? La siguiente, Ali, por favor. ahí está. Ay, espérame, ahora que yo no la veo. ¿Ya se compartió, profe? Sí, estoy viendo entrevista a profundidad, es la entrevista profesional que se realiza entre un entrevistador, no sé si los demás compañeros lo estén viendo. Ay, es que yo no la veo. Sí, también. Yo sí la veo. Bueno, ya, ahora sí ya se ve. Ok, Ok, ahora sí, hablemos de lo que es entrevista a profundidad. Bueno, en este tipo de entrevista, es una entrevista obviamente profesional que se realiza entre un entrevistador y un informante, o también se le puede decir entrevistado, como ustedes quieran, con el propósito, con el objetivo de obtener información sobre, por así decirlo más en general, sobre su vida o sobre un tema, un proceso o alguna experiencia concreta de una persona. En este caso, el entrevistado es esa persona. ¿Ok? También a través de esta entrevista, lo que va a pasar es que el entrevistador quiere conocer lo que es importante y más significativo para el entrevistado. Es decir, se va a llegar más por lo que obviamente va a investigar lo que al entrevistador le interesa, pero se va a arraigar a través de lo que le diga el entrevistado para así obtener esa información. ¿Por qué se va a hacer eso? Porque él lo que quiere hacer es llegar a comprender cómo ve, clasifica e interpreta su, por así decirlo, la visión que tiene en general o algún ámbito o tema de interés para la investigación en cosas más particulares. Ahora también es una conversación entre dos y solamente dos personas. En esta entrevista en profundidad no puede existir, por ejemplo, dos entrevistadores o dos entrevistados. Tiene que ser eh, un entrevistado y un entrevistador. Maestro, aquí yo tengo otra duda. sí, En este caso que nos dice que la entrevista tiene que ser una conversación entre dos y solamente dos personas,
¿Puede haber casos en los que, por ejemplo, se tenga que entrevistar a 2 personas o sí tiene que ser esa regla de 2 personas? Mira, lo que pasa es lo siguiente, como estás trabajando entrevista a profundidad, la entrevista a profundidad siempre es muy personal, siempre. Si Ok, fuera otro tipo de entrevista, es decir, imagínate yo en radio, bueno, cuando estaba en radio, cuando todavía podíamos transmitir, yo podía tener a 2 o hasta 3 personas en una entrevista, pero era una entrevista general, un poco para dar a conocer el problema o cómo estaban participando, cómo les estaba afectando ese problema a mis entrevistados. Pero en ese sentido, pues no hay tanta rigurosidad. Pero cuando tú hablas de una entrevista a profundidad, tú estás hablando de una relación cara a cara, face to face, ¿sí? De copresencia también le llaman. Y entonces en este tipo de técnica, lo que importa es el uno a uno, ¿no? Si tú metes a otra persona dentro de esta dinámica, lo más seguro es que se va a convertir en una entrevista en general y no en una entrevista a profundidad. ok, ¿Sale? está bien. Muchísimas gracias, maestro. Ok, Cintia me está preguntando acerca de un ejemplo de una entrevista a profundidad. Y algo muy curioso es que Jacqueline casi responde, que es que la entrevista a profundidad sería como la que vimos con la maestra Vianey. Efectivamente, ya que, como tú lo acabas de mencionar, con la maestra Vianey estamos viendo la materia de taller de entrevista. En esa materia pues estamos aprendiendo a hacer entrevistas ya de una manera más práctica. Y sí, vimos antes de que pasara todo esto, llegamos a ver entrevistas a profundidad. Sí, es muy parecido a cómo la realizamos con la maestra Beney, nada más que sí, una diferencia es que en las entrevistas a profundidad de trabajo social, a veces, y no digo que siempre, pero a veces, digamos que la situación y el contexto se presta a que entrevistes a 2 personas, pero en entrevista en profundidad de investigación, de preferencia y lo más, por así decirlo, relevante, importante y lo que tendríamos que hacer es que sea una conversación, como lo acaba de decir el maestro, face to face, entre 2, porque es una entrevista muy personal. Ok, entonces, habiendo dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda? No, No, ya me dijeron que no, ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Vane? Perfecto, excelente, maravilloso. ¿Alguien más? Creo que no. Ok, Ali, por favor, pasamos a la siguiente. Ok, aunque ustedes no lo crean, la entrevista a profundidad también tiene sus tipos y también tiene sus variantes. Tenemos 2 tipos de entrevista en profundidad. Una es la entrevista en profundidad holística y otra es la entrevista dirigidas o no dirigidas, ¿ok? Eh, la que siga, Ali, por favor. Ok, ¿qué es la entrevista a profundidad holística? Bueno, es aquella en la que está interesada todos los aspectos y puntos de vista concernientes. Concernientes quiere decir que interese a alguien o a algo, ¿ok? Entonces, puntos de vista concernientes al entrevistado y las entrevistas que tienen por algún objetivo una actividad o algún tema o un acontecimiento concreto. Desde mi punto de vista, yo creo que este tipo de entrevista a profundidad va como un poquito más allá al futuro, porque no nada más es la recolección de datos o recolección de información, sino ya va más allá, va más allá, tanto es así que hasta el hecho de realizar una actividad o algún acontecimiento o algún tema en específico, ¿ok? Bueno, y ahora nos vamos a las entrevistas dirigidas y no dirigidas, o no dirigidas también. Bueno, en este tipo de entrevistas, toda la iniciativa la lleva el entrevistado, ¿ok? Por lo tanto, el entrevistador se debe de acomodar a los ritmos, desarrollos y variaciones que suelen surgir a lo largo de la entrevista. O puede verse por el contrario, la iniciativa aquí se la lleva a lo que es la entrevista. Y por lo tanto, el ritmo se selecciona por la misma y las preguntas y los temas que se van a hablar, así como el orden de las mismas. eh, y el entrevistador aquí no puede variar, aquí tiene que seguir un orden más concreto, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? a mí se me complicó tantito, pero ¿me podrías dar un ejemplo de cada una, por favor?
Ay, Dios mío. Ok, un ejemplo de entrevista a profundidad holística. Bueno, supongamos que yo entrevisto a una persona, recolecto una información de cualquier tema en específico. Vamos a suponer que el tema en específico es la violencia. Y investigamos lo más importante. Y pues como un objetivo, ya cuando se termine la entrevista, ya recopile todos mis datos, haga todo lo que tenga que hacer. Yo tendré que estar muy al pendiente de todo lo que se diga en esa entrevista para que yo pueda saber como que la forma en la cual uno va como que a actuar. Cómo uno va a actuar a través de una actividad, bueno, ya como lo dice aquí en la diapositiva, una actividad, tema o algo más en específico. Y ya lo que es la entrevista dirigida y no dirigida. Maestro, ¿cree que ahí me puede ayudar? Sí, por supuesto. A ver, mira, es algo muy sencillo. Vamos a empezar primero por la entrevista dirigida y la no dirigida, ¿vale? De principio recuerden, en el esquemita que les mostré hace un momento, que hay un referente, pues, o sea, el referente problemático. No vas a entrevistar a nadie, sino ese sujeto tiene información sobre el referente problemático que estás investigando. Lo que hace rato comentaba, si quiero saber sobre el problema del COVID, bueno, pues por supuesto que López-Gatell es un excelente sujeto de entrevista, mientras que Peña Nieto, bueno, Peña Nieto no sé ni siquiera para qué podría ser, ¿verdad? Pero bueno, él no sería ningún elemento referencial en este momento. Entonces, por supuesto que nosotros partimos del principio de que nuestro entrevistado tiene información que a nosotros nos interesa. Ahora, las estrategias para llegar a esa información, ¿sale? La primera estrategia sería hacer una entrevista dirigida. ¿Qué significa esto? Que tú llevas un cuestionario, un instrumento bien estructurado hacia los aspectos específicos que tú necesitas saber de tu entrevistado, ¿sí? Y entonces, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, y todas van siempre en un orden, o ya sea inductivo, es decir, del particular hacia lo general, o deductivo de lo general a lo particular. Bueno, esta es una entrevista dirigida. Yo llego con mis preguntas bien estructuradas. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo se llama usted? Pregunta número 2, ¿dónde vive? Pregunta número 3, ¿usted fue testigo del problema que me interesa? Pregunta número 4, ¿cuál fue su acción? Pregunta número 5, y así me puedo ir, ¿no? O sea, es decir, llevo muy bien dirigida mi entrevista, porque además tengo bien escrito todo mi instrumento. Pero esa es una estrategia. Pero también puede ser que nuestro entrevistado sea un sujeto que tiene suficiente información y además tiene el tiempo y la consideración para atendernos, que a lo mejor no necesito ser tan rígido con el instrumento, ¿no? Y entonces, imagínense que de pronto el Señor está hablándote diciendo, no, es que fíjese que yo recuerdo que en aquel tiempo pues estábamos bien, pero luego llegó el virus y nos rompió toda la estructura de convivencia familiar y todo esto. Y de pronto ahí tú dices, oye, y entonces usted es casado, ¿no? Y entonces, sí, yo soy casado porque estoy en esto y en esto, tal, y me casé en tal año, y bla, 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 bla. Y de pronto, la misma entrevista te va llevando a nuevas preguntas, pero uno como investigador debe a pesar de que no lleves un instrumento como tal, es decir, un instrumento con preguntas muy definidas, sí debes de tener bien claro el objetivo, es decir, hacia dónde quieres dirigir la charla para que en efecto tú al final obtengas la información que necesitas.
¿Sí queda clara la diferencia entre estas dos estrategias? En la entrevista dirigida tú llegas con tu cuestionario y se lo aplicas al señor ahí en ese momento. En las preguntas, en las entrevistas no dirigidas, tú vas permitiendo que el diálogo con tu entrevistado tenga una, pues digamos, cierta soltura, cierta fluidez, un cierto ritmo, ¿sí? Y en ese ritmo, en esa fluidez, tú vas generando las preguntas adecuadas que van dirigidas hacia tu objetivo de información, porque no va a ser que de pronto el señor te empiece a hablar acerca de su familia y termines hablando del nieto, que a lo mejor está bien bonito y te empieza a mostrar sus fotografías, pero eso nada tiene que ver con lo que tú estás queriendo obtener. Lo que tienes que hacer es dirigir, digamos, estratégicamente la entrevista hacia los puntos que a ti te interesan, pero dejándole cierta libertad, dejándole cierto ritmo a tu entrevistado para su respuesta. Profesor, entonces en la dirigida uno hace las preguntas que lleva, pero en la no dirigida vamos preguntando conforme a lo que va respondiendo. Sí, además puede pasar la siguiente situación. Imagínate que tú llevas tu cuestionario, tus 15 preguntitas, ¿no? Bueno, con esto yo le voy a sacar la información a mi entrevistado. Pero, en el momento en que empiezas a generar tus preguntas, empiezas a darte esa libertad para que tu entrevistado te vaya conduciendo hacia lo que tú quieres, por supuesto, pero a su ritmo, a su tiempo y, por supuesto, hacia a su lenguaje, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, tus 10 preguntas o tus 15 preguntas te pueden servir solamente como guía, pero tu trabajo al finalizar este proceso no va a estar constituido por 15 preguntas o por 10 preguntas, sino por todos los vaivenes que tuvo la entrevista, y obviamente pues en esos vaivenes uno busca la información. Claro, o sea, en efecto, Mariana, la idea es que, es que la entrevista no dirigida no se desvíe sobre el objetivo que tú tienes. Recuerden, la entrevista dirigida y la entrevista no dirigida son dos estrategias para obtener la información que tú estás requiriendo, ¿sí? Y estas, la entrevista dirigida y la no dirigida, son focalizadas. ¿A qué me refiero? Son focalizadas porque van, digamos, construyéndose alrededor de un objetivo específico, focalizado de tu investigación. A eso me refiero con focalizado. ¿Cuál es la diferencia con la entrevista, ahora con las entrevistas a profundidad holísticas? Bueno, las entrevistas de profundidad holísticas no son focalizadas, ¿sí? Es decir, no van dirigidas hacia el aspecto central de lo que a ti te interesa. Van dirigidas hacia el conocimiento que tiene tu entrevistado de todos los aspectos posibles, de todos los, como lo dice aquí el documento, de todos los puntos de vista concernientes a su conocimiento de la realidad que estás investigando, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre una y otra. Las entrevistas holísticas no son focalizadas, es decir, no vas exactamente sobre un objetivo específico, ¿sí? Sino que vas así como que a una estructura un poco más de conocer al sujeto en su contexto, mientras que las entrevistas dirigidas y no dirigidas son focalizadas.
van, digamos, dirigidas hacia ciertos puntos problemáticos que son los que a ti te interesan. O sea, ¿se podría decir que la entrevista holística es más general y las dirigidas son para lo particular? Más o menos podríamos decirlo así, pero cuando decimos que la entrevista holística es muy general, es más general, en realidad estamos diciendo una generalidad. No. Lo que nos interesa en la entrevista holística, ¿sí?, es todo lo que tiene que ver el sujeto con respecto al ámbito problemático o al referente problemático que estás investigando. Es cierto, hay un cierto nivel de generalidad, como tú lo planteas, pero si lo dejas así como que en términos tan generales, puede ser válido que te interese, o más bien podría ser válido que interesara que el señor nació en el año de 1945, cuando se estaba iniciando la Segunda Guerra, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, y entonces su papá y su abuelito, su papá había pertenecido al escuadrón 205, ya no me acuerdo el número, ¿no? Y bueno, puede ser que sea interesante, pero, pero a menos que vaya dirigido al aspecto problemático. Si el aspecto problemático que tú quieres abordar es el asunto, por ejemplo, del COVID, esto que estamos viviendo ahorita, pues por supuesto que sí es interesante que haya nacido en aquella época, es interesante que haya tenido que su papá haya pertenecido al escuadrón que combatió en el Golfo de México en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad te rompe realmente la estructura objetiva de la entrevista, ¿sí? Más bien sería la cuestión de todos los aspectos y puntos de vista concernientes a el objetivo problemático que tú estás indagando. Y entonces, imagínate que de pronto esta persona te empieza a hablar acerca de los amigos que fallecieron, te empieza a hablar acerca de los vecinos que él sabe que están enfermos en el hospital, si te empieza a hablar acerca de sus miedos, de sus temores, te empieza a hablar acerca del tío que está en Estados Unidos y que ahorita está intubado, ¿sí? O sea, todos esos elementos, aunque parezcan, digamos que se disparan en términos genéricos, en realidad todos importan porque están tratando de concentrar en el punto de vista que tiene nuestro informante sobre esta situación. Sí te puedes dar ese lujo, Montserrat. O sea, tú puedes llevar una entrevista dirigida, y si tu entrevistado tiene el tiempo, la consideración, de pronto se sale un poquito de tema, puedes tú permitirte, en efecto, romper la estructura de tu entrevista dirigida y volverla no dirigida. Recuerden que aquí lo que se trata es de mantener una estrategia para obtener la información que nosotros queremos. Eso es fundamental. Estamos investigando, no solamente estamos de metiches indagando en la vida de los demás. Hay un aspecto problemático, hay un referente problemático, donde el sujeto que voy a entrevistar es importante, tiene información, tiene un punto de vista sobre todos los aspectos concernientes al referente problemático, y además está vivo y sobre todo está dispuesto a atenderte. Bueno, adelante, Samuel. Sí, muchas gracias, maestro. Espero que, bueno, en ese sentido haya quedado claro. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Ali, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de lo que son las ventajas y las desventajas de la entrevista a profundidad.
Bueno, una de las ventajas que tiene la entrevista a profundidad es que es una técnica muy útil. Muy útil cuando se trata de analizar temas que existen en el anonimato. Cuando se refiere mucho al anonimato, generalmente se presta mucho a la gente, por así decirlo, que tiene muchas complicaciones al expresar, por ejemplo, un pensamiento, una idea y todo en ese sentido. Entonces, a eso se refiere cuando abarca un poquito más lo que existe en el anonimato, ¿ok? Siguiente ventaja es que permite conocer en profundidad los temas y obtener información muy rica. Sí, eso es algo muy importante, eso es algo que ya habíamos mencionado. Eh, como yo se los dije, yo entrevisto a una persona y esa persona me va a llenar de información, me va a recolectar información que puede ser hasta muy valiosa o que quizás yo no estaba pidiendo, pero que puede resultar ser una pista importante para una investigación. Y entonces en ese sentido, por eso es una ventaja importante. Y una última ventaja es que es una técnica muy válida cuando tenemos muy poca información sobre un tema y queremos hacer una investigación exploratoria. ¿Ok? Pero bueno, como todo en la vida, hay cosas lindas, bonitas, perfectas. También existen las cosas espantosas, tristes, mediocres, que son las desventajas, ¿ok? En ese sentido, una de las desventajas de la entrevista a profundidad es que el entrevistador suele tener problemas para manifestar sus puntos de vista en un tema en concreto. ¿A qué se refiere con esto? Lo que sucede a veces es que la gente puede tener dificultades para recordar, expresar detalles o datos y concreciones sobre un tema. Como no se tiene a veces la suficiente información, el entrevistador no puede, por así decirlo, intervenir mucho en ese sentido, porque pues la información se está obteniendo o no de la forma correcta o el entrevistado no se siente mucha confianza. Otra es que el investigador está bajo el poder del entrevistado. Es decir, que depende completamente de él o de ella, si es mujer, para llevar a cabo una investigación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Puede ocurrir que el entrevistado no quiera dar información relevante o no sepa, por así decirlo, cómo expresarla, por lo que el investigador, en este caso el entrevistador, se puede quedar sin información. Y quedarse sin información es como casi perder esa pista para la investigación, ¿ok? Y otra desventaja es que el método incide en el tema que se analiza. Esto puede afectar la validez de los resultados de la entrevista. Maestro, yo sí tengo una duda. Sí, bueno, entiendo que, por ejemplo, Sí, dime, te escucho. entiendo lo que dice de que el método puede afectar la validez de los resultados. Bueno, pero yo tengo una duda. ¿Por qué específicamente en el método? Sí, por supuesto. A ver, mira. Deja tomar un poquito de agua. Ok. Cuando tú vas a hacer una entrevista, hay una ciertas reglas mínimas en la conversación, ¿sí? Y esas reglas mínimas, aparte de la cortesía, aparte de la claridad, aparte de la imparcialidad que debería de generarse, pueden ser rotas en cualquier momento. ¿En cuál? Bueno, primero, en que el investigador también tiene un punto de vista sobre ese tema, que es la primera desventaja que tú marcas ahí. Y a veces el entrevistador eh, puede incidir negativamente en la información que está dando el entrevistado digamos, dirigir de cierto modo las preguntas, ¿no? Entonces, en la forma de preguntar, también se puede entender una cierta intencionalidad del entrevistador. El gran problema de los diálogos, cada vez que tú entras en el diálogo con cualquier persona, es que pueden modificarse inmediatamente los sentidos, la intención, los prejuicios incluso, ¿no? De uno o del otro. Y a veces ocurre
que en este diálogo cara a cara, face to face, el entrevistador empieza a tener un punto activo y empieza a modificar o empieza a discutir aspectos que realmente no debiera discutir, porque entonces se está sesgando la información. Entonces, esto es uno de los grandes errores o de las grandes desventajas de la entrevista a profundidad. La segunda que tú estás planteando es que muchas veces también ocurre que el entrevistado son de esas personas hábiles en el lenguaje, hábiles en la expresión, hábiles en el conocimiento, y entonces cuando menos te das cuenta, importa más el, el, este, el sentido que el entrevistado le está dando a la entrevista que tu objetivo. Y entonces cuando menos te diste cuenta, ya te llevó por quién sabe qué lugares y ya no puedes regresar al sentido de lo que tú realmente quieres obtener. Recuerda, una entrevista tiene como objetivo obtener información de aquel que vivió, tiene información, estuvo cerca, es un sujeto significativo dentro del entorno problemático que estás investigando. Pero si no eres un entrevistador hábil, de pronto te vas a dar cuenta que el señor ya te está hablando acerca de su vaca que da leche, y uno dice, oye, ¿en qué momento llegamos a hablar de su vaca? Pues quién sabe, pero te perdiste, ¿no? Entonces, ese es uno de las grandes desventajas, sobre todo si el investigador pues, no tiene la habilidad para poder generar. Y bueno, el último que tú planteas es que en efecto, todo método dialógico, es decir, todo método que esté fundado en el diálogo, va a tener estos problemas, ¿no? Y entonces, por supuesto que puede afectar, si no la validez de los resultados, sí la objetividad de los mismos. Entonces, porque en el primer caso, cuando el entrevistador se empieza a incorporar a la discusión y a meter sus propias broncas, bueno, pues ya desde ahí ya se rompió la objetividad. O cuando el entrevistado te lleva por sus terrenos y de pronto te rompe y te lleva por otro punto donde tú no querías, pues también, por supuesto, que afecta directamente a la objetividad de la información que a nosotros nos interesa. Sí, no sé si quede claro esa situación. Sí, a mí sí me quedó claro. Bueno, pues adelante. Gracias. Ahora sí, Ali, pasamos a la que sigue, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de un punto fundamental que se tiene que utilizar en la entrevista a profundidad, que es el guión. ¿Ok? ¿El guión para qué se utiliza? Bueno, este guión nos va a ayudar para saber cómo vamos a dirigir la entrevista, saber qué preguntas vamos a hacer y también saber en qué momento utilizar las preguntas más adecuadas, ¿ok? Pero este guión lleva ciertos procesos, lleva ciertos puntos. Uno de ellos es que el entrevistador tiene que llevar un guión de preguntas o temas que consideres importante analizar. Tal como lo acabo de mencionar, se necesita un guión de preguntas, o sea, primero se debería de poner qué tema es lo que se está investigando o qué es lo que estoy investigando, mis preguntas o algo que yo quiera decir en específico. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer el guión? Porque puede pasar, y suele pasar muy a menudo, que a veces estás como que en el centro de la entrevista o en el corazón de la entrevista, y puede pasar que ya no sepas qué preguntar y ya no sepas qué más decirle al entrevistado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, puede ser muy importante llevar ese guión de preguntas. La siguiente es que el guión debe comenzar con una introducción, ¿ok? En esa introducción debe de especificarse dos cosas. Una es el objetivo de la investigación, es decir, para qué se está realizando la investigación, y otra es la utilización que se hará de los datos, es decir, cómo se van a aplicar las preguntas y todo en ese sentido, ¿ok? La siguiente es que se irán presentando los temas o preguntas o aspectos que se consideren importantes. Ok, en ese sentido es, por ejemplo, ya tenemos todas nuestras preguntas, supongamos que tengamos unas 10 preguntas,
Y lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en las preguntas más importantes de nuestro guión, de nuestra entrevista. Ya lo veíamos con el maestro Julio el semestre pasado en la materia de entrevista, que a pesar de que nosotros tengamos un guión, no necesariamente debe de seguir un orden tan específico, sino puede seguir un orden un orden ascendente. Es decir, ¿qué es lo más importante que voy a preguntar hasta lo mucho más importante que voy a preguntar? ¿Ok? Otra es aceptar la dirección que tome el entrevistado. Sí, como ya lo habíamos dicho y como ya lo habíamos comentado anteriormente, el entrevistado es aquel que nos va a recolectar toda la información. Por eso es muy importante que nosotros nos adecuemos a la forma en la cual el entrevistador está comunicándose con nosotros, perdón, el entrevistado se está comunicando con nosotros, la forma en la cual nos está diciendo lo que nosotros queremos obtener, las respuestas que él nos está dando, ¿ok? La siguiente es utilizar preguntas generales. Es lo más recomendable. No preguntas cerradas, que por ejemplo se puedan responder con un sí, no, a veces, quizás, nunca, sino preguntas preguntas abiertas en las cuales el entrevistado pueda expresar su punto de vista de algún tema en concreto, para que así también nosotros recolectemos mucho más información. Si utilizamos preguntas más específicas, pues la información se va a quedar muy ambigua, corta o faltará información para nuestra investigación. Otra también es que el entrevistado debe de adoptar una empatía con el entrevistado. ¿A qué se refiere con esto? Generalmente cuando se tocan temas muy profundos o muy fuertes, es muy común que el entrevistado pues suele sentir un poquito de emociones encontradas a la hora de expresar sus emociones. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar esa empatía, esa cordialidad y confianza que tiene que depositar en nosotros para que él exprese sus emociones. Ahora bien, si el entrevistado por alguna razón comienza a llorar, pues obviamente pues uno ahí sí tiene que poner, por ejemplo, lo que uno recomienda. Lo que recomiendan es hacer una pausa en la entrevista, pero tampoco te pongas a llorar con el entrevistado, ¿verdad? Aquí también se trata de una cuestión de profesionalidad a la hora de realizar entrevistas, ¿ok? Otro es que debe de haber un control en la entrevista. Aquí me voy a regresar un poquito al otro punto, que es cuando el entrevistado suele expresar sus emociones. Generalmente cuando expresa sus emociones, pues se presta mucho a situaciones de que se pierde mucho la dirección que tiene la entrevista, o simplemente nos salimos de contexto, o el entrevistado es tan inteligente que se sabe salir del contexto, por lo que es muy importante siempre mantener el control y estar también muy alerta a lo que nos está diciendo el entrevistado y también de qué forma nos lo está diciendo. Por eso es muy importante analizar tanto el lenguaje corporal como el lenguaje que él nos está usando, que es verbal. Y el último punto del guión de la entrevista es que el entrevistador no puede preguntar lo que sea ni lo que quiera. Ok, aquí me regreso mucho al primer punto. A mí me lo decía mucho el maestro José, nosotros somos profesionales, somos trabajadores sociales, somos investigadores, lo que nosotros queramos, mas no somos héroes, no somos Dios, mas no somos superhéroes para saberlo todo y hacerlo todo tal adecuadamente, no. Nosotros siempre debemos de estar muy preparados antes de realizar una entrevista con nuestro guión de preguntas, con las preguntas que sean solamente en específico al tema. Y ya si se presta alguna otra situación de contexto, bueno, pues nosotros también tener la profesionalidad de volver a regresar al punto principal de la entrevista para que así pueda realizar su objetivo de una forma correcta. ¿Ok? No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda. Pásame una congelada, ¿va? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? No, creo que no, Sammy. Ok, ¿alguien más? Ya que me está diciendo que no. Pane me está diciendo que no. Mari me está diciendo que no. Wow, hoy sí todos están usando el chat, qué bárbaros. Ruby me está diciendo que no. Katia que no. Bueno, creo que quedó claro el punto del guión de la entrevista. Entonces, Ali, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de lo que son los procesos de entrevista a profundidad. Estos puntos ya no los voy a explicar yo, los va a explicar mi compañera Ali, pero yo les voy a dar la introducción, ¿ok? En la entrevista a profundidad hay varios procesos y tenemos 3 tipos de procesos. Uno es el proceso de interrelación, otro es el proceso de
de la información y otro es el proceso de registro de la información. Bueno, a partir de aquí yo por mi parte sería todo, pero los dejo con mi compañera Ali que les va a explicar los temas, el proceso de la entrevista a profundidad y los temas correspondientes. Adelante, Ali. Gracias, Sami. Bueno, pues como ya les mencionó Sami, para el proceso de la entrevista en profundidad, pues llevamos 3, como ya se los mencionó mi compañero. Entonces, el primero es el proceso de la interrelación. Y bueno, para empezar, pues como ya se mencionó, sabemos que la entrevista a profundidad es un proceso en el que se lleva la interacción de 2 personas, que es el entrevistado y el entrevistador, en el cual se hace un intercambio de información y pues el entrevistador debe transmitir interés, motivación, confianza para que el entrevistado pueda proporcionarnos la información que se necesita. Ok, para llevar a cabo la entrevista, pues el entrevistador debe de presentarse señalando las razones, los objetivos de la entrevista y asimismo debe garantizar el anonimato, como ya se había dicho al principio. Y pues como ya sabemos, se debe de solicitar el permiso para poder grabar la entrevista. Después la entrevista comienza cuando el entrevistado acepta las condiciones de la entrevista. El entrevistado debe convencer del valor, la utilidad del interés de la investigación. El entrevistado pone las condiciones para la realización de la entrevista, la fecha, el lugar y la hora. Bien, en el taller de entrevista sabíamos que se las ponía el trabajador social, pero aquí nos menciona que es el entrevistado el que pone las condiciones. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muchachos. No, Ali. Ok, gracias. Bueno, pues también sabemos que el entrevistador debe estar preparado para no profundizar demasiado en temas que puedan herir al entrevistado. Al igual que no debe de hacer preguntas muy directas o provocativas. Y bueno, como ya les había mencionado, es necesario que para tener una buena relación debemos de mantener el respeto para crear una empatía necesaria para llevar a cabo nuestra entrevista a profundidad. Permítanme tantito. Me faltó Las preguntas y comentarios del entrevistado deben realizarse de forma correcta. Vamos con la comunicación no verbal. Y dice, bueno, la comunicación no verbal tiene una gran importancia en la entrevista a profundidad, porque en ella le informamos al investigador lo que nos interesa, lo que nos está diciendo, o que estamos atendiendo, lo que nos quiere transmitir. Y es por eso que, como nos han mencionado, es que debemos de cuidar nuestros gestos, la manera de sentarnos, nuestro tono de voz y la postura. Ay, perdón. Bien, como sabemos, pues el entrevistado es una persona que tiene sentimientos, por lo cual el entrevistador debe tener en cuenta que si el entrevistado se muestra afectado o afligido, el entrevistador tiene que resumir los sentimientos del entrevistado para mostrar que está comprendiendo la información que el entrevistado está tratando de proporcionarle. Ok, bueno, pues vamos al siguiente, que es el proceso de obtención de la información. Y como ya habíamos mencionado, la interrelación que se establece entre el entrevistado y entre el entrevistador es la base para poder obtener información.
Y bueno, en la lectura nos recomiendan 2 dimensiones para la obtención de la información, y la primera es el lanzamiento de preguntas, que debe ser diferente al comienzo y el desarrollo de la misma pregunta. Durante el comienzo de la entrevista se evitarán preguntas que den lugar a respuestas como sí o no, fechas o lugares concretos. Ya que, bueno, son preguntas que no nos permiten el desarrollo de una buena entrevista. El siguiente punto es que no se utilizarán preguntas que comiencen en por qué, cómo y cuándo. Porque el entrevistado así nos podrá responder de una forma concreta, y hay peligro de que esta entrevista pueda ser bloqueada. Y bueno, el siguiente punto es que la primera pregunta que se lanza al entrevistado no debe crear ningún tipo de problema o conflicto, y no se debe introducir bruscamente en el tema. Es recomendable que la primera pregunta sea abierta. Y por último, hay que evitar las preguntas sesgadas. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Parece que Vane te había hecho una pregunta, Ay, no había visto, Alicia. perdón. Permítame tantito. ¿Los demás compañeros de mi equipo me pueden ayudar a responder las preguntas, por favor? Sí, yo Perfecto, te ayudo. muy bien. Yo te ayudo. Ah, Bueno, Banner dice que por qué el entrevistado es el que pone las condiciones. Bueno, antes que nada quisiera retomar un poquito lo que veíamos en las clases de entrevista con la maestra Vianey. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, y no sé si muchos se habrán dado también cuenta, es que el entrevistado era el que venía hacia nosotros. ¿Por qué? Porque él tenía algún problema o tenía que arreglar una situación con nosotros, que es trabajo social. Pero en este caso no estamos hablando de trabajo social, estamos hablando de investigación. Yo como investigador, yo quiero investigar algo que me interese, algo que afecte o algo que yo quiera resolver. Entonces yo tengo que buscar a esa persona adecuada a la cual yo le pueda hacer la entrevista y me pueda ayudar a recolectar la información. Pero como lo hemos visto antes, a veces a las personas que queremos recolectar información, pues no nos quieren responder las preguntas, o no quieren hacernos la entrevista porque no tienen tiempo, porque se presta condiciones de pérdida de tiempo, o simplemente no quieren. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que adaptarnos a, por así decirlo, las condiciones que nos ponga el entrevistado. En condiciones nos estamos refiriendo a la fecha, es decir, qué día va a ser la entrevista, la hora, a qué hora sería. Podría ser un ejemplo a las 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde, y también el lugar donde se realizará la entrevista. ¿Ok? Entonces, Vane, espero que te haya respondido. Ok. Katia me está preguntando que qué son las preguntas sesgadas. Maestro, bueno, no sé si corríjame o no. Yo quiero pensar que las preguntas cegadas son como que esas preguntas que no tienen esa dirección o que están fuera del contexto de la entrevista. No sé si esa sea una pregunta sesgada. más o menos, aunque en realidad la pregunta sesgada es la pregunta malintencionada. Es decir, la pregunta que pretende dirigir la opinión del entrevistado hacia algo que nosotros queremos. ¿Sí? Y esas preguntas, por supuesto, hay que evitarlas siempre. La pregunta sesgada redirige la entrevista hacia tu interés y hacia tu prejuicio. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Imagínate que a alguien le preguntas, esta persona ya te estuvo hablando acerca de la violencia, de la violencia, de la violencia, y tú le dices, oiga, ¿y usted cómo ve el papel de Antorcha en esta situación? Hemos visto que ha habido buenos resultados y todo eso. ¿Qué es lo que estás haciendo?
sesgando la pregunta, es decir, dirigiéndola hacia un cierto aspecto que ya te interesa a ti como investigador. Y eso, por supuesto, hay que evitarlo siempre. No, no se deben hacer preguntas sesgadas, es decir, que dirijan la opinión de tu entrevistado hacia tus propias opiniones. Juan nos estaba diciendo que por qué no se pueden comenzar las preguntas, por qué, cuándo y cómo. Ok, Vane, permíteme tantito, déjame, te busco bien la respuesta porque ya la tenía, pero ya se me perdió. Realmente es muy sencillo, Vane. Esta es una entrevista cualitativa. La pregunta ¿por qué? Es una pregunta que va dirigida hacia los fundamentos, acuérdate. El cuándo va dirigido hacia el tiempo y el cómo hacia el proceso. Y en realidad uno tiene que aquí tener un cierto colmillo, ¿sí? Para cuando tú te acercas a alguien para hacerle una entrevista a profundidad, lo que vas a hacer es en este proceso cara a cara darle confianza. Y cuando tú preguntas por qué, cuándo y cómo, en realidad no son preguntas de confianza, son preguntas de proceso, de tiempo y de fundamento. Más bien uno tiene que empezar preguntando sobre cuestiones, como decía hace rato Sami, de manera muy genérica, ¿no? De tal modo de que no se sienta el entrevistado agredido directamente a las preguntas del por qué. Una pregunta del por qué siempre te va a llevar a la necesidad de que tengas que fundamentar lo que estás diciendo o lo que estás recordando. Una pregunta del cuándo siempre te va a llevar a la cuestión de los tiempos y una pregunta del cómo siempre te va a llevar a la cuestión de los procesos y son preguntas agresivas. Entonces, por eso es que uno tiene que evitar ese tipo de preguntas. Me parece que ya no hay más preguntas y creo que ya no hay. Ok, Ali, por favor, continúa. Ok, bueno, continuamos. Bueno, durante el desarrollo de la entrevista, el entrevistador debe ir realizando las preguntas más concretas para detectar los aspectos que más importancia tienen y para saber cómo debe de profundizarse en los mismos y sacar los temas que han sido bloqueados. El siguiente punto, el entrevistador debe ser capaz de recoger y entender toda la información que ofrece el entrevistado. Y el entrevistador debe hacer resúmenes para mostrar que va entendiendo la información. Es como lo hacíamos en la materia de entrevista. ¿Se acuerdan que al final de la entrevista nosotros le decimos al entrevistado, usted me menciona que, no sé, en su casa su marido la golpea o así? Se va a ir haciendo una recopilación de las cosas importantes que nos va diciendo la persona. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto es el relanzamiento de la entrevista. Este se hace cuando una entrevista se empieza a bloquear o cuando el entrevistado ya se encuentra aburrido o cuando hay un problema en poder expresar lo que él desea transmitir. Y es por eso que aquí se utilizan algunas técnicas como es el silencio, el eco, el resumen, el desarrollo, la insistencia, la cita, el frigorífico, el descanso, la distracción, la estimulación y la posposición. Y bueno, les voy a explicar un poco de cómo son estas técnicas. Ahí me suena algo. Bueno, el silencio es cuando el entrevistador le da al entrevistado un tiempo para descansar, para que éste pueda ordenar sus ideas o buscar nuevas ideas en las que pueda hablar.
El eco consiste en repetir la última frase o palabra en la que da el entrevistado. Con el resumen señalamos lo que el entrevistado nos está diciendo, es como lo que les estaba mencionando hace rato. La insistencia se repite la pregunta realizada al principio y con esto conseguimos que el entrevistado desarrolle mejor el tema y evitando los posibles malos entendidos en la información. La cita entreseca. En esta se selecciona un dato, una idea o una cita del entrevistado. Y con eso le presentamos la oportunidad de desarrollar esa idea con lo que podemos obtener más información. El frigorífico es donde el entrevistador recurre al guión en busca de un tema nuevo para desarrollar la entrevista. En el descanso, pues es lo que nos mencionaba Sammy, que el entrevistado, el objetivo de este es tranquilizar la situación. Cuando la entrevista ya se está poniendo tensa, se brindan unos minutos para poder tranquilizar la situación y seguir con la entrevista. ¿Ok? Y la distracción es cuando se encuentra el entrevistado nervioso o disgustado, se encuentra en disgusto al hablar en un tema. Entonces, el entrevistador tendrá que cambiar como que el tema por unos instantes. Y la estimulación consiste en recurrir a la memoria del entrevistado para recordar anécdotas, detalles o datos olvidados. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿me podrías repetir de lo que se trata la distracción? Ok. La distracción es cuando el entrevistado se encuentra nervioso o está en disgusto con algún tema. Entonces el entrevistado tiene que cambiar o aligerar la profundidad del tema en unos instantes tocando otro tema, se podría decir, y para después recobrar, para regresar a la entrevista que se estaba, tú me entiendes, ¿no? ¿Puedes regresar la diapositiva, Alicia? Sí. Permítame. Ahí está. Sí, ahí está. A ver, recuerden una situación muy sencilla. Cuando ustedes están en un proceso de entrevista, están con otro ser humano. Ese ser humano puede cansarse pronto, puede aburrirse pronto, puede fastidiarse, a lo mejor escuchó alguna de tus preguntas y pensó que era malintencionada y entonces empieza a tener resistencia a contestarte, etcétera, etcétera. O sea, todo eso puede pasar. Ahora, recuerden, es una entrevista a profundidad. Una entrevista a profundidad no se realiza en 5 minutos, ni en 10 minutos, ni en 20 minutos. Una entrevista a profundidad tiene que tener la duración suficiente como para que tú puedas, en efecto, bucear, ¿sí? en los aspectos problemáticos que te interesan, con cierto nivel de profundidad. Y entonces, una entrevista a profundidad, si bien es cierto, no hay un canon que diga va a durar 20 minutos, media hora, una entrevista a profundidad puede llevarse hasta 2 horas, dependiendo la cantidad de información, dependiendo el nivel de profundidad que tú logres obtener. Entonces, imagínate mantener a una persona 40 minutos, vamos a pensar un límite, 40 minutos, haciéndole la entrevista. Por supuesto que la persona tiende a distraerse, tiende a incluso aburrirse, etcétera, etcétera. Y entonces, estas pequeñas técnicas o tácticas, vamos a llamarle, esas pequeñas tácticas de relanzamiento de la entrevista es para recuperar la atención del entrevistado.
Estas no son para el entrevistado, para el entrevistador, son para recuperar la atención del entrevistado. Entonces, de pronto un poquito el silencio, o a veces repetirle la última frase, o a veces hacerle un resumen de lo que han estado platicando, o a veces hacerle el desarrollo de algunas de las ideas específicas que a ti te interesan, a veces insistir, digo, sin llegar a ser imprudentes, insistir en cierta idea o en cierto aspecto de la información. Pues, todos estos elementos que nos está presentando Alicia son estas estrategias tácticas, estas tácticas, perdón, para poder reconducir la entrevista hacia donde tú quieres. Ya ellos se han esforzado mucho en comentarnos precisamente el gran problema de la entrevista, que es que es un cara a cara, y obviamente en el cara a cara puedes perderte en la información, en el dato, en la anécdota, y a veces cuando la persona está ya fastidiadita, de pronto un chiste por ahí, un elemento que lo distraiga de la situación de la entrevista, puede ser parte de estas tácticas de recuperación de la entrevista. A eso se refiere específicamente. Adelante, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Bueno, y el siguiente es el proceso de registro de la información. Nos dice que la técnica para el registro de la información se puede utilizar, en ella se puede utilizar videocámaras, así como grabadoras de voz. Se necesita paralizar constantemente la entrevista y se necesita ética. Un lugar idóneo para la realización de la entrevista a profundidad. Hay que seleccionar un lugar en donde no haya demasiado ruido y no es factible la realización de la entrevista en calles o lugares públicos. Y también es importante que el entrevistado no tenga distracciones. Y bueno, a partir de aquí, mi compañera Patricia ya les va a explicar. Gracias, Alicia. Hola. Hola, Patricia. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el análisis o interpretación de los datos. Bueno, una vez que ya tengamos registrado lo que es toda la información que recopilamos en el proceso de la entrevista, empezamos a hacer lo que es el proceso del análisis e interpretación de la misma. Primeramente, el objetivo de analizar e interpretar toda la información, todos los datos, es acercarnos lo más posible al mundo o a la experiencia vivida por el entrevistador. Para poder realizar lo que es este análisis, debemos de tener una serie de pasos, que son estos 3. El primero es que hay que leer o escuchar una y otra vez la entrevista para familiarizarse y conocer los datos y aspectos más importantes. Después, una vez que ya hemos realizado esto, de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que ya leímos y escuchamos, porque una vez, anteriormente durante el proceso de la entrevista ya realizamos ciertos datos, anotamos datos y ocupamos lo que fue la técnica de la grabación, pues empezamos a reconstruir lo que es la experiencia o lo que el entrevistador nos dijo a partir de los datos obtenidos. Y el tercero es que se analizan los momentos, sucesos y los sucesos más importantes que el entrevistado nos dio. La que sigue, Ali. La que sigue, este otro proceso es la redacción del informe final. Bueno, para poder realizar esta redacción, primeramente cabe mencionar que está dirigida a lo que es la entrevista dentro de una investigación. Entonces, estos pasos serían como que el proceso que debemos de llevar para obtener lo que es el informe. El primero, pues, es la introducción, que son como que son puntos
de lo que va a tratar nuestro informe. El segundo es una exposición de las características de la entrevista a profundidad, junto con una explicación sobre la razón del por qué adoptamos esa técnica. Aquí sería como una justificación, o sea, del por qué estamos utilizando lo que es la técnica y por qué la escogimos. El siguiente es una presentación de hallazgos. Conclusiones, pues son puntos importantes que observamos durante el proceso de la entrevista, bibliografías y anexos. Anexos son puntos a lo mejor importantes que queremos destacar, que a lo mejor y no los incluimos dentro de lo que es la presentación de los hallazgos. Miguel, que sigue, Ali, por favor. Y pues ya la última es esta presentación de la entrevista al lector. Bueno, este es ya cuando ya tenemos todo analizado, ya tenemos todo estructurado y ahora sí lo presentamos. Primeramente, pues tenemos que introducir fichas técnicas por cada una de las entrevistados que realizamos. En estas deben de tener lo que es su edad, su sexo, nivel de estudio y cualquier otro dato que quieramos destacar dentro de la investigación. Y después de realizar esta ficha, se presenta lo que es la transcripción de la entrevista y la presentación del guión utilizado para la entrevista. Y ya, sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, ya que dice que no. Pati, por cierto, muchísimas gracias. ¿De qué? Ok, no. Cintia, gracias. No. Bueno, creo que nadie tuvo dudas. Al parecer los temas tuvo claro. De todas formas, maestro, no sé si me deje. Cuando termine la exposición, bueno, primero ceno y ya después les comparto lo que fue las diapositivas por si tuvieron alguna duda. O si suelen ocurrir dudas durante el transcurso de los días, ¿no? Ok, me parece bien. Ok. Bueno, sí, creo que ya por nuestra parte sería todo. Nada más antes de finalizar, yo quiero decir algo muy importante. Primero que nada, le quiero dar gracias a mi equipo, que ahí estuvo presente, atento, ahí me estuvo ayudando. Segundo, le doy gracias a ustedes, al grupo en general, porque vaya, hoy sí usaron el chat a todo lo que estaba, increíble. No fue necesario que yo sacara la lista y eligiera a alguien al azar y decir, ¿sabes qué? Lore, por favor, dime algo, dime qué entendiste del tema o dime algo en específico, ¿no? Al parecer todo estuvo muy bien y maestro, sobre todo gracias a usted por esta experiencia, por responder también nuestras dudas acerca de lo que teníamos en la exposición. Y bueno, pues creo que por nuestra parte sería todo. Bueno, no te preocupes, muy bien. Bueno, nos quedan todavía 11 minutos de clase, pero pues básicamente nada más serían para recordarles varias cosas, ¿no? La primera es que el siguiente equipo es el equipo de Julieta, de Jacqueline, de Katia Evelyn, de Cintia Corina y de Jessica Alejandra. Entonces a ellos les tocaría exponer el próximo viernes a las 5, ¿verdad? ¿O a las 7? A las 5, ¿verdad? El próximo viernes. Y por supuesto que todos los equipos tienen que mandarme a mí sus PowerPoints que han estado ocupando para que yo también vaya registrándolos y sea parte del trabajo que tenemos que generar para este segundo periodo de evaluación. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y quién va a ir enfrente de quién más? ¿Perdón? Bueno, creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, pues síganse cuidando, muchachos. Recuerden que esto todavía no termina. Se supone que hoy es 1 de junio. Hoy tendríamos que haber regresado a nuestras actividades con la nueva normalidad.
Pero bueno, por supuesto que mientras la gente siga descreyendo, mientras las personas se sigan descuidando, mientras no haya un seguimiento a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues vamos a seguir elevando la curva de contagios y pues esto se va a extender por mucho más tiempo. Por lo pronto, bueno, síganse cuidando y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde para la siguiente exposición, ¿vale? Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Que descanse. Buenas noches. Gracias, Samuel.